Muy bien. Eh, Les decía, este curso en particular tiene dos partes, si se quiere ver, uno que es las distribuciones y el otro es los espacios de Sobolev. Ambos están muy relacionados con lo que es el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales. Todo comienza ahí, esa es la importancia, ¿ok? Cuando se trata de estudiar las ecuaciones diferenciales, voy a ponerlo aquí, me dicen todos si se llega a ver, ¿ok? Lo que estoy escribiendo. ¿Se llega a ver? Sí, ¿no? Sí, bacán, genial. Las ecuaciones diferenciales parciales, ¿qué vendrían a ser? Realmente son, como su nombre lo dice, ecuaciones, entonces voy a tratar de calcular algo, pero involucra operadores diferenciales. En particular, involucra las derivadas parciales, por eso es que se le llama ecuaciones diferenciales parciales. Ya sabemos que esto es la generalización de algo llamado EDO, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y bueno, las ecuaciones diferenciales parciales me ayudan a explicar muchas cosas. El objetivo muchas veces de estudiar esto es tratar de explicar la dinámica o explicar el comportamiento o el análisis asintótico, que muchas veces también se suele decir, de algún fenómeno, ya sea un fenómeno que viene de la física, un fenómeno que viene de la epidemiología, que viene de cualquier lado. Puede venir de la química, puede venir de la química, puede venir de cualquier lado en particular. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que entender? Hay que entender que cuando se quiere resolver este tipo de ecuaciones, es necesario encajarlos en espacios agradables para que existan. Entonces, esta primera clase de introducción realmente, o esta primera semana de introducción, es que ustedes entiendan la motivación de por qué estudiar estos espacios. En particular, cuando yo digo espacios de las distribuciones o espacios de Sobolev, son espacios funcionales. ¿Qué significa? Que sus elementos van a ser, piensen que sus elementos van a ser funciones. Por ejemplo, una función, la función x cuadrado, muy bien. La función x cuadrado es un elemento que está, por ejemplo, en el espacio de las distribuciones en particular. El espacio de las distribuciones ya veremos que es un espacio muy, muy, muy grande. Que prácticamente todo lo que ustedes conocen está metido ahí. Eh, Históricamente, estos espacios entran en lo que comienza la teoría moderna de las ecuaciones diferenciales parciales. Hay dos teorías, bueno, voy a ir ordenándome. Vamos a ver la motivación en principio y luego les voy comentando un poco de la historia. Una cosa antes de empezar. Este curso es más que nada un curso introductorio, no es que quiero que salgan genios o totalmente expertos en espacios de Sobolev o distribuciones, porque es un tema amplísimo, es un tema que lleva bastante estudio y bastantes complicaciones. Es más que nada, es un curso introductorio. Daremos un brochazo, un pincelazo muy amplio de todo lo que abarca, con la finalidad de tratar de resolver ecuaciones. Muy bien, ese es nuestro objetivo central. Luego, ya cuando ustedes estudien de repente cursos de tesis o de seminario de tesis o de investigación, sobre todo en la línea de análisis funcional, operadores o ecuaciones diferenciales, van a poder profundizar un poco más. Entonces es una cosa así. Voy a admitir aquí gente. Espero que en un momento se pueda ver la pantalla en el salón. Esa es la fe que le voy a dar. Pero por mientras vamos así. Les decía que en principio, cómo vamos a evaluar el curso, también es importante saberlo. Voy a tratar de que sea que me presenten al final un trabajo, ¿ok? Un trabajo de repente que me la puedan exponer y me lo puedan exponer en grupos o alguna cosa así, y eso va a condensar su nota en particular. No es, más que nada me interesa que entiendan las herramientas, que entiendan las formas de cómo se trabaja y cómo se opera con estos espacios. No me interesa colocar exámenes súper complicados con respecto al tema, ¿no? Me interesa que entiendan la importancia y dónde va a aparecer, que al final eso es donde lo vamos a manejar, ¿ok? Entonces, eso, o sea, la evaluación se va a condensar en un trabajo
de exposición, un trabajo, obviamente que me tendrán que entregar, una cosa entregue, el trabajo escrito de lo que les mande, y bueno, ahí lo vamos a ir viendo. De acuerdo a la cantidad de estudiantes matriculados también, porque me estaba comentando que hay un alumno o dos que van a integrarse también en el curso, ordenaré los grupos y más o menos les diré de qué va a consistir cada uno de los trabajos o opciones de trabajo que podrían tener. Entonces voy a comenzar con una motivación a todo esto para que más o menos se entienda. No sé qué tan relacionados están con los cursos de ecuaciones diferenciales parciales, que es el colchón donde se aloja todo, o mejor dicho, es la base donde se va a alojar toda esta teoría analítica de la sede de los espacios de Sobolev. No sé si ya han llevado los cursos de EDP en particular, si están un poco relacionados o no. No sé si me dicen por ahí. Pueden, siéntanse en la libertad también de preguntarme en cualquier momento algo, ¿ok? Pueden abrir el micrófono cuando deseen, siempre con respeto, eso sí, y si no, lo pueden escribir también. Yo no me amargo con eso. Entonces, no sé si ya han llevado algún curso de EDP o algo. Alguno que se anime ahí a decir algo. Ya llevamos EDP, perfecto. Entonces, bueno, voy a partir de algo llamado la ecuación de la onda, ¿ok? Entonces, eh, imaginemos que yo quiero estudiar, este es un cuerpo ómega metido en R3, y yo quiero estudiar cómo vibra el cuerpo. Las vibraciones que pueden haber sobre un cuerpo pueden ser ocasionadas por muchas cosas, ¿ok? Por ejemplo, imagínate que tú tienes aquí una estructura, unas columnas, muy bien, de una casa o de alguna construcción. Aquí están más o menos las columnas. Aquí está, por ejemplo, un pareto, un techo, y hay una onda sísmica. Bueno, la onda sísmica viaja, genera unas fuerzas y esta genera perturbaciones o vibraciones sobre estas estructuras. Y claro, es importante estudiar cómo viaja esa onda a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque eso me da una relación también con relación a la deformación que puede sufrir el cuerpo. Es importante tener en cuenta este hecho de las deformaciones, porque muchas veces aparecen cuando vamos a estudiar algún fenómeno físico. Entonces, estudiar cómo viaja una onda muchas veces me explica cómo se va a deformar el cuerpo o cómo viaja esa onda y va generando estas perturbaciones o de dónde se genera, ¿no? Si hay fuerzas estructurales, si hay fuerzas externas, etcétera. Entonces, vamos a suponer, en principio, un ómega, un conjunto en R3. Como voy a plantear una ecuación de onda, ya sabemos que este ómega tiene que ser abierto, tiene que ser agotado. Voy a suponer que este ómega es conexo, lo cual también es importante, y una cosa muy básica que muchas veces suelen escuchar, de que el borde es lo suficientemente regular. Suficientemente regular. Estas son hipótesis básicas que suelen aparecer en todo curso de DP. ¿Por qué necesito que sea ómega abierto? Claro, alguien me dirá, oye, pero ese ómega que has dibujado aquí, lo voy a poner más o menos quitándole estas ondas, este ómega que has dibujado aquí no es abierto, está incluyendo su borde. ¿Abierto en qué sentido? En la topología de R3, de que para todo punto que está en ómega existe un radio de tal manera de que la bola abierta está contenida ahí. ¿Ok? Entonces hay que hacer una pequeña distinción entre el interior de este conjunto, el abierto propio, o sea, ómega representa el interior del conjunto y el borde está denotado por esta expresión como un parcial de ómega. Muy bien, a eso es lo que se está refiriendo. Claro, si yo junto ómega con todo el borde, sería un ómega cerrado. Pero estoy haciendo la distinción de que ómega lo voy a llamar al abierto y al borde de ómega de esa manera. Hay gente que le llama como una gamma algunas veces al borde de ómega, pero da igual, es indiferente. Le voy a llamar con esta notación. ¿Por qué necesito en principio que el ómega es abierto? Porque muchas veces las ecuaciones necesitan, obviamente, las derivadas, porque voy a hablar de una EDP. Y para la derivación, si yo tengo un punto X, por ejemplo, aquí, para definir la derivada necesito también que adentro está el X más H, para poder hacer una cosa así, ¿no? U de X más H menos U de X sobre H. Ya sabes que ese es ese cociente que está ahí, esa expresión de Leibniz, esa perturbación,
cuando hago un h suficientemente pequeño me genera una derivada. Entonces, claro, necesito que para cada punto voy a poder trasladarme un cacho más, un x más h. Eso de ahí, ¿cómo lo puedo hacer? Si el conjunto es abierto. Porque si el conjunto es abierto, si yo tengo acá un punto X, yo sé que automáticamente tengo una bola abierta y metida, y eso me permite generar, por la convexidad de la bola, siempre un X más H ahí metido. Muy bien, realmente si lo quieres ver de manera más proper, sería un X más un T de H, un T por H, cuando T se hace cada vez más pequeño. Pero bueno, se entiende la idea. Entonces, la hipótesis de ser omega abierto, piensen que me va a permitir las derivaciones. Y claro, la hipótesis de omega acotado también es importante. Ojo, no es que toda ecuación se tenga que hacer siempre sobre un omega acotado, sino que es por la facilidad de lo que nosotros vamos a trabajar. Muchas veces en el curso que vamos a ver y en los espacios de Sobolet, para tener algo llamado inmersiones de Sobolet, voy a necesitar el omega abierto o mejor dicho, el omega acotado, principalmente por una propiedad muy importante en estas. ¿Qué significa que omega sea acotado? Voy a cambiar acá de color. Este hecho significa que existe una bola en el cual está contenido el conjunto. Una bola de esta manera. Ok, voy a poner acá, por ejemplo, una bola. ¿Y por qué me interesa que exista una bola? Porque eso quiere decir que el volumen de la bola, pues si lo quieres ver como 4/3 de pi por r al cubo, va a ser menor o igual que el volumen de omega. Eso quiere decir de que el volumen de omega es finito. ¿Ok? Entonces, la propiedad de omega acotado es para trabajar con volúmenes finitos sobre omega. ¿Por qué es importante trabajar con volúmenes finitos sobre el conjunto? Esto es una cosa relativamente importante porque voy a integrar sobre omega. Al integrar sobre omega, ¿ok? Al hacer estas integrales, por ejemplo, del 1, ya sabemos que esto, omega en R3, estoy considerando, imaginemos una integral de Riemann, esto es un volumen de omega, entonces esto me da una finitud. En cambio, si omega no fuera finito, ¿ok? El volumen no sea finito, eso puede explotar. Entonces ya entraría en integrales impropias o cosas más complicadas, ¿ok? No es que no se puedan hacer, se pueden hacer. Por ejemplo, Fourier es una muy buena estrategia cuando omega no es acotado, pero por facilidades voy a colocar omega acotado. Lo siguiente que voy a suponer es omega conexo. ¿A qué me refiero con la parte de que omega sea conexo? Me refiero a lo siguiente. ¿Qué significa conexidad? Bueno, realmente conexidad es que no haya una separación como tal del conjunto. Me refiero a que no pueda separarse entre dos abiertos, no haya una separación fuerte que le llaman entre dos conjuntos, ¿no? De que no lo pueda escribir de esta manera con esta propiedad, ¿no? Entre los conjuntos en que A cerrado intersectado con B es igual al vacío y esto también es igual a B cerrado intersectado con A. O sea, si no se escribe de esa manera, esto de aquí se le llama disconexo, si existen esos conjuntos de esa manera. Bueno, la conexidad es el contrario. Pero nosotros como tenemos conexo y abierto, hay un teorema muy bonito en análisis real, en análisis en RN, que si es conexo y abierto, entonces es conexo por caminos. Entonces, esta propiedad de conexidad se refiere a que cualquier punto que yo tenga en el conjunto siempre va a estar conectado por algún camino. ¿Eso me interesa? Bueno, realmente no es que sea una hipótesis totalmente necesaria, porque yo puedo trabajar sobre componentes conexos, o sea, imagínate que tu conjunto sea así, ¿ok? O sea, disconexo, imaginemos que este es el A y el B, entonces yo podría trabajar primero sobre A, luego sobre B y unir los resultados. Muy bien, pero bueno, la conexidad me ayuda y me facilita, porque al final trabajaría sobre cada componente conexa y la componente conexa es conexa. Muy bien, entonces simplemente una hipótesis agradable y además que tiene mucho sentido físico, sobre todo cuando hablamos de problemas poblacionales o algo, me están diciendo que es un territorio en el cual yo puedo llegar de un punto a otro sin necesidad de tomar un avión, por ejemplo. Eso muchas veces me sirve en la modelización de algún problema. Bueno, y lo otro es que el borde sea lo suficientemente regular. ¿A qué me refiero? A que las cosas en el borde no hayan puntas ni nada, sino que siempre pueda establecer un plano tangente. Porque si yo, por ejemplo, tengo una cosa así, como omega,
Claro, en este punto tengo un cacho, tengo un puntito ahí, una punta como tal, y no puedo establecer un plano tangente sobre él, pierdo regularidad, no puedo luego hablar de derivaciones sobre ese punto, justamente ahí, entonces no me permite hacer cosas. Yo quiero que realmente sea lo suficientemente regular, que sea suave, que el borde sea suave, a eso me refiero, que no haya picos. ¿Y por qué lo suficientemente regular? Porque eso quiere decir que voy a poder derivar todas las veces que quiera sobre el borde. ¿Es importante el borde en las ecuaciones? Sí, es muy importante porque muchas veces una EDP, como ustedes ya deben de haber visto, se compone en tener la ecuación sobre el abierto, condiciones de borde, condiciones de frontera sobre el borde como tal, el borde de omega, y también datos iniciales. Entonces, estas condiciones de borde dan muchas propiedades extras y sobre todo a la hora de definir espacios me va a ayudar mucho. Luego veremos que me permite definir naturalmente un espacio muy agradable, un espacio de Sobolev, que va a ser el que muchas veces trabajaremos, que es el de espacio H10, por ejemplo, con el borde nulo para la ecuación de onda. Muy bien, entonces ese es más o menos lo que voy a comenzar. Voy a comenzar dándome esas hipótesis he hecho una breve explicación de algo que de repente ya sabían por el curso de EDP. Y bueno, voy a darme un problema físico. Como dije, voy a comenzar con la ecuación de onda. Ecuación de onda. No sé si saben todos de dónde sale la ecuación de onda. Lo estoy haciendo para omega en R3. Puede ser para omega cualquiera. Se suele hacer muchas veces primero para la cuerda vibrante y luego se extiende y todo lo demás. Ese es el análisis clásico de las EDPs. Voy a comenzar desde algo más fácil. Voy a comenzar desde fuerza igual a masa por aceleración. Pero primero tengo que ver qué es lo que quiero estudiar. La ecuación de onda estudia las vibraciones, ¿ok? O sea, las ondas sobre un cuerpo. Sobre un cuerpo. Esto físicamente es importante notar porque no vibran todos los cuerpos igual. Obviamente hay cuerpos que son mucho más elásticos que tienen otro tipo de vibración. Y muchas veces, dependiendo de la fuerza, un cuerpo puede vibrar más o no. Es por eso que la ecuación de onda tiene muchas aristas de cómo tratarse. Pero vamos a suponer que es un cuerpo que no es netamente elástico, o sea, es un cuerpo que tiene una cierta flexibilidad, pero no es netamente elástico. ¿Ok? Es importante considerar esto porque imaginemos que es un cuerpo totalmente sólido en el imaginario colectivo, porque en la realidad no existe. Si vibra, se rompe, se quiebra, porque no admitiría deformaciones. Entonces, vamos a excluir ese caso en que el cuerpo sea totalmente rígido y tal, sino que admite una deformación normal. Entonces, vamos a tener, eso quiero estudiar, las vibraciones sobre un cuerpo. Y para esto necesito darme una función objetivo. ¿Cuál va a ser la función objetivo? La función objetivo va a ser una U, que me va a medir los desplazamientos de la onda, porque claro, yo quiero estudiar cómo vibra el cuerpo, entonces voy a necesitar estudiar cómo viaja la onda. Entonces voy a necesitar una U, una función que depende de dos parámetros. ¿Por qué? Porque va a depender, si yo quiero estudiar cómo vibra totalmente el cuerpo, voy a necesitar la posición en la que quiero estudiar la vibración y también en el tiempo, porque no vibra igual siempre a cada instante, ¿no? Es muy fácil verlo en una cuerda vibrante. O sea, imagínate que tú tienes de 0 a L, ¿ok? Una cuerda que imagínate que esta es una cuerda que inicialmente está así. La voy a poner de rojo la cuerda, ¿ok? Ahí está la cuerda. Este es en el instante, imaginemos, t igual a 0. Luego en el instante t igual a 1, aquí está el dominio de 0 a L. Y tengo ahora la cuerda así. Hasta aquí. Y imaginemos ahora en el instante t igual a 2. Una cosa así. Muy bien. Entonces, si me doy cuenta, si quiero describir toda esta variación de esta cuerda, necesitaría, por ejemplo, establecer una posición donde voy a estudiar dónde va a estar la onda. Imaginemos que yo establezco esta posición, la misma en todos,
¿no? Esta posición, imaginemos la misma en todos. Esta es la posición X0. Y claro, no solo necesito la posición, necesito los tiempos. Por ejemplo, acá estaría la cuerda, lo voy a poner ahora con rojo. Acá estaría la onda en la posición X0 y en el tiempo 0. Aquí más arribita, no sé si se ve, estaría la onda en la posición X0 y en el tiempo 1. Y por aquí, por ejemplo, estaría la onda en la posición X0 en el tiempo 2. Entonces, no sé si se nota que el desplazamiento de la onda realmente es una función que varía de acuerdo a la posición, a estas cosas, y también al tiempo. Por ejemplo, si yo quiero la onda para esta posición de aquí, por aquí, imagínate Y0, esta es la posición Y0, esta es la posición Y0. Claro, la onda estaría más o menos así, ¿no? Bueno, acá en la misma, Y0, tiempo 0, por aquí sería Y0, tiempo 1, por aquí sería Y0, tiempo 2. ¿Sí? Más o menos de esa manera. Entonces, esta U es eso, me indica los desplazamientos de la onda y depende de dos parámetros. Muy bien, depende de un parámetro posición y depende de un parámetro tiempo. Y esto me indica el desplazamiento de la onda. Muy bien. Perfecto. Entonces, yo quiero estudiar esto, las vibraciones. Este es en el caso de una cuerda, ¿ok? Este es un ejemplo. Ejemplo en la cuerda. Pero hemos dicho que quiero estudiarlo aquí, en un caso tridimensional. Imaginemos que este es un cuerpo tridimensional, así, más o menos para que se note. Y claro, yo quiero que el cuerpo esté vibrando. Este cuerpo de aquí, omega, va a comenzar a vibrar. La U son los desplazamientos y bueno, necesito una fórmula física que me ayude a estudiar esto. Si hay desplazamientos, en este caso, y sé que depende tanto de la posición como del tiempo, voy a tener también una cierta velocidad. Y bueno, una de las cosas que también implican esto es que va a haber fuerzas que me generan estas vibraciones. Entonces, la fórmula que me relaciona fuerzas y aceleraciones, la fórmula física de donde sale la ecuación de onda es fuerza igual a masa por aceleración. También llamada segunda ley de Newton, obviamente. Segunda ley de Newton. Bueno, entonces, cuando yo estudio esto, necesito fuerza igual a masa por aceleración y tengo que U son los desplazamientos, U desplazamientos. Entonces la aceleración vendría a ser la primera derivada respecto al tiempo de los desplazamientos es la velocidad. Entonces la aceleración es la segunda derivada con respecto al tiempo. O sea, esto es así. Muy bien, esa es más o menos la idea. Como voy a estar estudiando en este cuerpo tridimensional, realmente no me va a importar mucho solo trabajar con la masa, sino realmente la masa sobre el volumen. Entonces voy a trabajar no directamente con la masa, sino con la masa sobre el volumen, que a eso se le llama densidad. Lo voy a tratar de hacer un poco rápido para no aburrirlos. Esto de aquí es densidad, que es masa sobre volumen. Es importante notar que yo puedo hacer eso sin problemas porque el volumen de omega es finito. Me he dado eso, ¿por qué? Porque omega me lo he dado acotado. Entonces, noten que las condiciones matemáticas y las condiciones físicas van de la mano. Eso, aunque no lo crean, es súper importante. ¿Qué más? Bueno, las fuerzas. Las fuerzas, para explicarlo de mejor manera, son las fuerzas en todo omega. Para estudiar las fuerzas en todo omega, primero hay que hacer un análisis de fuerzas. No sé si se acuerdan de antes en el colegio, cuando les mandaban a estudiar las fuerzas de un cuerpo. Yo tengo una caja, por ejemplo, que se está resbalando y les mandaban a estudiar las fuerzas. ¿Hacías qué cosa? Hacías algo llamado diagrama de cuerpo libre.
No sé si se acuerdan. Que decían, bueno, tengo una fuerza por aquí, tengo una respuesta normal por aquí, de repente tengo una fricción por aquí y todo lo demás. Y así tú podías sacar todas las fuerzas que podían haber. Bueno, acá se puede hacer una cosa muy parecida, ¿ok? Cuando se hace el análisis de fuerzas sobre los cuerpos, en particular de donde me da un cuerpo ómega que está en R3, o bien se hace una cosa parecida. ¿Qué es lo malo? Que necesitas de un observador. Entonces, lo voy a explicar muy brevemente, luego al final del curso profundizaremos un poco más en esto. Eh, eh, Imaginemos que yo tengo acá omega, ya hemos dicho que omega está acá como que en el interior, y acá es como si fuera su borde, ¿no? Esta cosa de aquí. Y claro, lo primero es tener un observador. El observador está aquí. Me he dado un observador cualquiera. El observador no puede estar adentro, el observador está ahí, no está dentro del cuerpo omega, está mirando el cuerpo omega. Y ahora yo les hago una pregunta. O sea, imagínate que tienes una especie de naranja. ¿Ok? Una naranja así, que donde está acá la parte de la naranja, o una mandarina, como quieran verlo. Y claro, el borde es como si fuera la cáscara. Una cosa así. Y aquí está el observador. ¿Ok? Acá está el observador, lo voy a poner por acá abajo. De esa mandarina o naranja, como quieran llevarlo. ¿El observador qué ve primero? ¿Ve omega o ve el borde de omega? ¿Ustedes qué dicen? Vamos, participen. Si pueden prender el micro, mucho mejor, y así lo voy conociendo también. Lo primero que ven es el borde, ¿ok? Este detalle es súper importante, parece una tontería, ¿ok? Parece una tontería, pero es muy importante porque quiere decir que el observador no puede ver lo que está dentro inicialmente, sino que ve lo que está acá afuera. Y cuando el observador, su misión, ¿ok? Este es el observador, su misión es medir cosas. Entonces, ve la parte de acá afuera, está mirando ahí al borde y va a tratar de medir cosas, pero lo que él puede ver es el borde. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner un punto en el borde, por ejemplo, el punto P. ¿Ok? Es más, lo voy a poner así, como si fuera una cosa en R2, pero realmente es R3, ¿ok? Bueno, se entiende que es un dominio en R3, voy a tratar de hacerlo más retrizado para que se entienda, una cosa así, vamos a ponerlo así, para que se entienda como que es R3, ¿ok? Así, bueno. Entonces, vamos a suponer que el observador primero ve este punto P, que está en el borde. P pertenece al borde de omega. Y claro, va a ver qué es lo que ocurre por el borde de omega. Acá tiene el observador dos cosas, porque si imagínate que este cuerpo se va a deformar, porque este cuerpo va a comenzar a vibrar. Acuérdate que estamos estudiando las vibraciones sobre el cuerpo. Entonces, cuando este comience a vibrar, va a ver qué cosa, que en el punto P, el borde va a ser una cosa así. Imagínate que esta es la posición normal del punto P sobre el borde. Pero bueno, luego cuando vibra puede ser que ahora esté así, el punto P por aquí, se haya estirado un poco hacia afuera, o puede ser que se haya estirado un poco hacia adentro también, porque a la hora de vibrar puede ser que se haya encogido y se haya recogido. Entonces, no sé si me entienden que al ver ese punto en el borde, el observador, cuando se está deformando por la vibración, puede ver que se estira hacia afuera o se estira hacia adentro. Entonces, el observador, para poder medir y decir qué cosa estoy estudiando, necesita una dirección. ¿Ok? Siempre el observador va a necesitar algo llamado una dirección. Ojo, le estoy contando cosas de cálculo básico, no les estoy contando otra cosa. ¿Cuál es la dirección predilecta que usamos en la matemática para un punto en el borde? Siempre le solemos decir al observador que cuente hacia afuera. Es lo más práctico. Entonces usamos algo llamado el vector normal exterior. Muy bien. Es de ahí donde sale la utilidad del vector normal exterior, que se lo deben de haber cruzado por varias cosas. ¿Por qué normal? Porque el observador no le puede dar un valor
un peso a esa medición. Él simplemente tiene que observar y ser lo más neutro posible. Por eso que no debe tener una norma. Es un vector normal. Tiene norma 1, si lo quieres pensar así. Y claro, es una dirección. ¿Podrías haber puesto la otra? Muy bien, puedes usar la otra y simplemente el observador mide hacia adentro. Esa es su labor. Entonces es simplemente cómo medir. Este aquí se le llama vector normal. Normal exterior. En el punto P. Claro, entonces el observador comienza a medir las tensiones, las fuerzas, sobre el borde en el punto P. Entonces, el observador comienza a medir las fuerzas en este punto P. Muy bien, en la dirección, no te olvides, en la dirección del vector normal exterior. Estas fuerzas en el borde físicamente tienen un nombre. No sé si se acuerdan. Fuerzas en el borde se les llaman tensiones. Muchas veces tensiones superficiales. Bueno, y acá podemos hablar un poco de geometría. ¿Por qué tensiones superficiales? Porque si omega está en R3, omega en R3 va a funcionar como si fuera una variedad en R3, y claro, el borde siempre tiene una dimensión menos que la variedad. Si es una variedad tres-dimensional, omega, el borde sería una cosa dos-dimensional, una variedad dos-dimensional se llama superficie. Por eso que el borde de cosas en R3 se le llama superficie, y de ahí viene el nombre tensiones superficiales. ¿Por qué tensiones? Porque justamente van a representar esas fuerzas que estén afectando en la superficie. Bien, esa es más o menos la idea de por qué es su nombre. Bueno, entonces voy a tener tensiones superficiales. Le voy a llamar como un tau. ¿Qué es lo que ocurre? Que medir las tensiones suele ser difícil. Así que acá podemos usar una ley nueva, que se le llama ley de Hooke. No sé si han escuchado antes la ley de Hooke. La ley de Hooke me dice que las tensiones son directamente proporcionales a las deformaciones. Eso es lo que me dice la ley de Hooke. Directamente proporcional, esto ustedes ya lo saben, a las tensiones lo voy a llamar tau, a las deformaciones epsilon, entonces de aquí tendría que tau es igual a un K por epsilon, para un K, que está ahí. Muy bien, un K mayor que eso. Incluso, lo puedo colocar sin problemas. Bueno, esas son las tensiones, estas son las tensiones y este epsilon es las deformaciones. Sé que estoy metiendo muchas cosas físicas, pero créanme que todo luego va a tener sentido. Muy bien, para el curso es óvole, ¿de acuerdo? No es ecuaciones, simplemente lo estoy agarrando de motivación. Bueno, entonces, medir las tensiones superficiales es como medir estas deformaciones y multiplicarlo por un parámetro. Las deformaciones, para una onda, si yo quiero verlas espacialmente, porque quiero ver cómo se deforman en espacio, ¿ok? Necesito estudiar, ¿qué cosa? Las tasas de variación espacial eh, causadas por las ondas. Causadas por las ondas. Eso me va a medir la deformación. O sea, qué tanto se está estirando, por ejemplo, algo, ¿no? Es que tanto se va deformando, ¿no? Más o menos así. Y eso me dice una tasa de variación espacial. ¿Qué parámetro matemático usamos o qué operador matemático usamos para hablar de una tasa de variación? No sé si se acuerdan. ¿Cuál es el operador matemático por excelencia que me mide tasas de variaciones? Vamos, participen, muchachos. Si pueden participar, mucho mejor. Así me acuerdo más de sus nombres. ¿Cuál es el operador matemático que me suele medir tasas de variación? El más fácil. Que lo ven desde cálculo 1 posiblemente. ¿Algo?
¿Nada? Muy bien. Lo voy a colocar aquí. Ojo, traten de participar para que ganen un poco de puntos también. Voy a considerar a los que vayan participando algún cierto puntaje. Por ejemplo, el señor Leonardo ya se ha ganado algunos puntos por ahí. Como tasa de variación, bueno, el operador que solemos usar es la derivada. Muy bien. Y es espacial. Pero omega está metido en R3. Imaginemos que si yo tengo un X en omega o el punto P en omega, muy bien, voy a poner así, un X cualquiera en omega, realmente no es una X como tal, una X unidimensional, sino que esta X es como si fuera un X1, X2, X3, porque está metido en R3. Entonces, si yo quiero la tasa de variación espacial y que son las derivadas, en particular las derivadas me miden esas variaciones, y claro, en el espacio tengo 3 dimensiones, tengo X1, X2, X3, ¿qué operador me condensa la información de la derivación en función a X1, X2 y X3? Me dan las 3 derivadas directamente. No sé si se acuerdan. Es un operador muy importante que lo solemos usar muchas veces, que se le llama gradiente. Este de aquí. El gradiente es como si fuera este. Derivada respecto a X1, derivada respecto a X2, derivada respecto a X3. Es como ese vector de operadores. Y claro, si yo quiero ver todas estas variaciones espaciales, al final la deformación la puedo escribir como las variaciones de los desplazamientos que está generándose de la onda respecto a X1, la variación de los desplazamientos de la onda respecto a X2 y la variación de los desplazamientos de la onda respecto a X3. Todo este vector me da la deformación. Que vendría a ser ¿quién? El gradiente de U. Esa es la idea. Ahí suele aparecer el gradiente. Ahora, entonces, las tensiones en la superficie de omega, en el borde de omega, voy a poner, ¿no? Las tensiones en el borde de omega estarían dadas por esto de aquí, ¿no? Por el gradiente de U por una K. Estas serían las tensiones, porque era K por las deformaciones, por la ley de Hooke. Muy bien. Entonces ya tendría más o menos eso que vendrían a medirme estas tensiones de por ahí. Este es en un punto, en P, en el punto P. Entonces yo tengo así una cosa aquí, tengo aquí el punto P y ya sé que las tensiones son estas. Pero esto lo puedo incluso extrapolar a una ventanita sobre el borde, muchas veces se le llama ventana de control, ya sabemos que es en esta dirección que yo estoy contando, en la dirección del vector normal. Y claro, si yo quiero ver todas las tensiones sobre esta ventanita de control, tengo que integrar, porque sería sobre todos los puntos que están ahí. Entonces, todas las tensiones serían la integral sobre esta área, una integral de área, de K por el gradiente de U en la dirección del vector normal. Esto de aquí me estaría dando o me estaría representando las tensiones en esta ventana de control. ¿Ok? Entonces, esta sería la tensión en A, en la ventana de control. Entonces, si yo quiero toda la tensión sobre el borde, toda la tensión en todo el borde, es como si yo tendría esto, K por la integral sobre el borde, muy bien, del gradiente de U de X, T, por el vector normal exterior en ese punto. Muy bien, esa es más o menos toda la tensión que tengo sobre el borde. Ahora, les pregunto, ¿qué propiedad ustedes conocen que puedan pasarme? Porque acá yo tengo una integral sobre el borde,
pero acuérdense que yo estoy trabajando mi ecuación en omega. O sea, esta ecuación la estoy haciendo en omega. Porque acá, mira, hemos puesto la densidad, que es sobre el volumen de omega. O sea, toda esta ecuación tiene que ser en omega. Esta de aquí. Entonces, ¿qué propiedad matemática se acuerdan de que me lleve esta integral sobre el borde a una cosa adentro, una integral en omega? No sé si se acuerdan que hay una propiedad, un teorema, que me lleva la integral sobre el borde a la integral en omega. ¿Alguno? Para ir colocando algún punto por ahí. ¿Algo se me está escuchando? Solo para saber. Sí, profe, sí se lo escucha. El teorema de... Genial. El teorema de Stokes, el teorema de la divergencia, el teorema de Green, todos son más o menos relacionados. El que más me interesa aquí es el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia, ¿qué me dice? El teorema de la divergencia me dice que si yo tengo, lo voy a poner por aquí abajo, así como una cajita, ¿ok? Que si yo tengo la integral sobre el borde de un campo en la dirección del vector normal exterior, esto es igual a la integral en omega del divergente de f de dx. Muy bien, es importante notar que esta f tiene que ser un campo vectorial. Campo vectorial. Esta clase introductoria me gusta porque así yo puedo saber qué más o menos se acuerdan, que no se van acordando, no. Principalmente el teorema de la divergencia. Eso me permite cambiar la integral. Una integral de área, una integral de volumen. O sea, imagínense la potencia que tiene ese teorema, porque me dice que algo que tú puedas medir con áreas ahora coincide con algo que puedes medir con volúmenes. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, esto de aquí me dice que esto es K por la integral en omega del divergente del gradiente de U. XT, bueno, voy a sacar el XT para que no estorbe por ahí, de dx. Ya quito el vector normal exterior porque eso es lo que me implica el teorema de Stokes. Bueno, tengo esto. Algunas diferencias básicas, ¿ok? El gradiente de U es esto, derivada de U respecto a x1, derivada de U respecto a x2, derivada de U respecto a x3. Y el divergente de un campo, imaginemos un campo F1, F2, F3, es esto, es la derivada de F1 respecto de x1 más la derivada de F2 respecto de x2 más la derivada de F3 respecto de x3. Hay algunas veces que a este divergente, muy bien, lo escriben así, como el vector gradiente producto escalar con F. ¿Por qué? Porque esto sería la derivada respecto a x1, derivada respecto a x2, derivada respecto a x3, producto escalar con F1, F2, F3. Entonces, si se dan cuenta, coincide con más o menos lo de arriba, notacionalmente. Entonces, tendría aquí el divergente de un campo vectorial, que es el gradiente. El gradiente es un vector. Entonces, al hacer esto, me queda una cosa súper mágica, que sería la derivada de x1, acuérdate que es un divergente, entonces sería derivada de x1 de f1 más derivada de x2 de f2 más derivada de x3 de f3. Entonces sería derivada de respecto a x1 de f1, pero este es un gradiente, este es derivada de u respecto a x1, derivada de u respecto a x2, derivada de u respecto a x3. Entonces sería derivada respecto a x1 de la derivada de u respecto a x1 más derivada respecto a x2 de la derivada de u respecto de x2 más la derivada de x3 por la derivada de u respecto a x3 de dx. Me queda una cosa así. Y si se dan cuenta, aquí me quedaría la segunda derivada de u respecto a x1 más la segunda derivada de u respecto a x2 más la segunda derivada de u respecto a x3. ¿Quién es la suma
de la segunda, bueno, y estoy acá cargando la K que me está acompañando a todos lados. ¿Qué es la suma de las segundas derivadas? Operador matemático que me dice la suma de las segundas derivadas, que suele aparecer mucho en las ecuaciones y va a aparecer mucho en los espacios de Sobolev. ¿Se acuerdan? Más o menos. Ya hemos hablado del gradiente, vector gradiente, hemos hablado del operador divergente. Queda uno que me da las segundas derivadas. Se le llama Laplaciano de U. ¿Ok? Eso de ahí es. Entonces, realmente las fuerzas, estas son las fuerzas totales en todo omega, vendría a ser esta integral. Vendría a ser la integral, lo voy a escribir acá arriba, vendría a ser la integral en omega de K por el Laplaciano de U. Puntualmente, porque he agarrado un omega homogéneo, ¿ok? Puntualmente, las fuerzas las voy a poder escribir simplemente como K por Laplaciano de U en XT. Bien, esas vendrían a ser las fuerzas. El Laplaciano como suma de segundas derivadas. Y ahora estas sí ya son las fuerzas totales. O bueno, mejor dicho, son las fuerzas en el punto X, T que afectan en omega. Bueno, ya tengo ahí mis fuerzas, ahora puedo ver mi ecuación. Mi ecuación es fuerza igual a masa por aceleración, aquí está mi ecuación. Fuerza igual a masa por aceleración. Lo voy a poner por aquí. Muy bien. Y tendría acá Laplaciano de U, xt, igual a ρ por U, bueno, UTT, porque es la aceleración, xt. Muy bien, y esto de aquí es ¿qué cosa? Esto es la famosa ecuación de onda. Ecuación de onda. Ahí está, ya la hemos sacado. Es importante notar ¿qué cosa? Que es una EDP, porque tengo derivadas parciales, hay derivadas de posición, acuérdate que estas son la suma de las segundas derivadas en posición, y tengo una derivada temporal, ahí está. Entonces, bueno, tengo derivadas parciales ahí. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Lo que me interesa es algo llamado la energía que pueda ocasionar. Bueno, voy a colocar algunas condiciones solamente para decir que las coloqué. Luego explicaré muy bien cómo es esto. Voy a colocar una condición de U igual a 0 en el borde. Esta igualdad es en omega, ya sabes que lo hemos hecho en omega, sobre el abierto. Estoy colocando una condición inicial para el observador, por eso necesito una condición de borde. U igual a 0 en el borde. Esta la condición, ¿cómo se le llamaba? Dirichlet. Y bueno, le puedo colocar unos datos iniciales. U0x y UT de x0. Muy bien. Toda esta es la ecuación en sí, toda es la ecuación de onda. Y claro, físicamente tiene una energía. Muy bien. Y acá les voy contando las cosas. Históricamente, cuando estudiaron estas ecuaciones, por ejemplo, esta ecuación de aquí, lo enfocaron de dos maneras. Una fue la teoría clásica y otra fue la teoría moderna. La teoría clásica, muy bien, es todos los resultados que se tienen antes de un señor que está aquí en el medio y hizo esta separación, que fue Schwarz. No me equivoco, se escribe así, una cosa así. Schwarz. El mismo de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ese Schwarz. Él estuvo ahí en el medio. Este señor estudió unos espacios más bonitos, pero bueno, te voy a contando más o menos la historia. Entonces, en esta teoría clásica, ¿quién está? Por ejemplo, está Laplace, están los hermanos Bernoulli o la familia Bernoulli, está, por ejemplo, Cauchy, está, por ejemplo, Gauss,
el mismo Newton y todos los demás. Bueno, principalmente Laplace, incluso también está de Allenberg. Y acá hay mucho más. Entonces ellos trataron de solucionar esta ecuación, ¿ok? De la manera más estricta posible. O sea, que cumpla esa igualdad directamente. Ellos trataron de hacerlo. Entonces, por ejemplo, dijeron, oye, para que exista este laplaciano de U, para que esto exista, si son segundas derivadas, bueno, la U en espacio tiene que ser al menos de clase C2 en ómega, por ejemplo, ¿no? Pero como tiene también una condición sobre el borde, de repente tengo que estudiar también cosas que me den sobre el cerrado para ver qué es lo que tengo. Y aparte necesito también propiedades en tiempo porque necesito que exista la segunda derivada en tiempo, entonces en espacio necesito esto, en tiempo necesito que sea también de clase C2 de repente en tiempo. Y así sucesivamente. Usaron los espacios más agradables para permitir esta igualdad. Todo eso lo han visto en un curso de EDP clásico. Por ejemplo, posiblemente esta ecuación de la onda ya la han resuelto con el lambertiano cuando es dominios infinitos y haciendo que la onda rebote cuando son dominios finitos. Y bueno, saben toda una estrategia ahí y se han encontrado sus soluciones C2. Muy bien, eso es lo que lo ves en la teoría clásica. Pero bueno, después de Schwarz, él creó una tesis. ¿Por qué? Porque él quería resolver estas ecuaciones, pero dijo, bueno, yo quiero resolverlas, pero en espacios que no me pidan tanta regularidad, tanta cosa. ¿Por qué? Porque en la realidad tener cosas C2 es muy difícil algunas veces. O sea, incluso tener bordes que no sean rugosos o que sean lisos es un poco complicado. Porque si tú pasas, por ejemplo, tu mano sobre la mesa, por más que parezca que es liso, hay como cachitos ahí que no lo son. Entonces, en la realidad, tener cosas muy regulares no siempre se tienen. Es más, cuando achicas la onda para ciertas ondas, se crean picos y cosas así. Entonces dijo, bueno, voy a tratar de resolver de una manera más general esta ecuación. Y realmente trató de resolverlo para ecuaciones que no me permitían la teoría clásica resolver. Porque había veces que para ciertos datos iniciales, por ejemplo, que esta cosa no se podía resolver. Sobre todo aquellas que involucraban un valor absoluto, porque yo no puedo derivar con el valor absoluto en el punto cero, por ejemplo. Entonces él dijo, bueno, voy a crear espacios más generales donde siempre se pueda resolver esa cosa. Y él creó algo llamado los espacios de las distribuciones. Ese fue su tesis doctoral de Schwarz. Él dio toda una serie de cosas para poder resolver esta cosa de aquí. Entonces, por ejemplo, en el espacio de las distribuciones es un espacio tan general que siempre existe el laplaciano. No necesito que sea C2 ni nada, simplemente de que el laplaciano distribucional siempre existe. Entonces, si yo tengo una distribución, siempre voy a poder derivarla en ese sentido. O sea, da cosas muy generales. ¿Muy bien? Entonces, él creó toda esta teoría. Acá metió algo también llamado las distribuciones temperadas o de decaimiento rápido, bueno, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Luego, ¿qué pasó? Que estos espacios que él iba definiendo no eran tan agradables algunas veces de escribir, requerían los espacios de Schwarz requieren una definición, es un poco que no es tan agradable. Entonces, la teoría moderna se encarga de resolver las EDPs en espacios que provienen de las distribuciones, pero que sean de una manera un poco más agradable. Entonces acá, por ejemplo, ¿quién entró? Entró Lebesgue, o Lebesgue, si le quieren decir. Entró el mismo Riemann. Entró Sobolev, Sergei Sobolev. Y bueno, mucha gente más. Que trataron de traducir estos espacios de las distribuciones para tratar de resolver esta cosa de aquí. Y muchos se basaron en una cosa. Se basaron en tratar de encontrar cuál es el espacio, ¿ok? ¿Cuál es el espacio más agradable
donde no necesariamente exista la ecuación, sino donde exista la energía. No sé si han escuchado algo que es un dicho clásico, sobre todo cuando se habla de termodinámica, con la energía, que dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en la teoría moderna, lo que tratan de hacer es encontrar el mejor espacio donde pueda habitar o existir al menos la energía. Esa es más o menos la idea. Bueno, no cumpla directamente la ecuación, muy bien, pero al menos la energía tiene que existir. Entonces, cuando estudiaron esto, la ecuación de la onda, que ya hemos dicho que era esta, K laplaciano de U, lo voy a ordenar mejor y ya escribir en su presentación más conocida, que sería rho UTT menos K laplaciano de U igual a 0, con U igual a 0 en la frontera, hemos dicho. Cuando voy a estudiar esta ecuación, claro, hay una energía. La energía desde la física. ¿Y qué es la energía? Bueno, si hay aceleración, por lo tanto hay velocidad. Y si hay velocidad, ¿qué energía te recuerda a algo que tiene que ver con la velocidad? ¿Qué energía les recuerda? Energía cinética, perfecto. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, primero energía cinética. Le voy a poner S, energía cinética. Y bueno, tengo un coeficiente de elasticidad. Bueno, no lo dije, pero este K que viene de la ley de Hooke, porque acuérdate que la K salió entre las tensiones y las deformaciones que viene de la ley de Hooke. Aquí, a esta K se le llama coeficiente de elasticidad. Entonces, si hay un coeficiente de elasticidad, quiere decir que hay cierta elasticidad. Hay otro tipo de energía, que esta ya no es tan conocida como la energía cinética, pero suele estar ahí, que se le llama energía potencial elástica. Energía potencial elástica. Muy bien. Entonces, traduciendo esto, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, si no mal recuerdo, y todos están de acuerdo con lo que han aprendido en el colegio. Entonces sería un medio. Ya sabemos que no hemos trabajado directamente con la masa, sino hemos trabajado con la densidad, por la velocidad al cuadrado, que es UT, velocidad al cuadrado. Muy bien. Pero necesito sobre todo omega, entonces esta es la integral sobre omega. Es más, lo voy a escribir mejor abajo. Esto sería así. Un medio de la densidad, entonces voy a poner densidad sobre 2, por la integral en omega de UT al cuadrado. Ahí está, energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es un medio de la constante de elasticidad por las deformaciones al cuadrado. Un medio de la elasticidad, coeficiente de elasticidad, por las deformaciones al cuadrado. No sé si se acuerdan que dije que las deformaciones era el gradiente. Entonces tenía gradiente de U al cuadrado. Entonces, por ejemplo, se encontraron con esto. Y claro, ahora necesitan un espacio donde esto exista. ¿Qué espacio necesito para que exista? Que exista esto. Porque acuérdate que la energía no se puede destruir. Entonces, esa energía tiene que existir. Ahí se dieron cuenta de una cosa. Se dieron cuenta que era importante aquellos espacios que son cuadrado integrables. Claro, porque mira, UT, que me da la energía cinética, debe ser cuadrado integrable. Y encontraron y definieron, bueno, más que encontrar, definieron un espacio llamado L2
de omega. No sé si les suena. Por ejemplo, una de las cosas para que pueda existir esa energía es que UT de T pertenezca a L2 de omega. El espacio L2 son el espacio que son cuadrados integrables en el sentido de Lebesgue. O sea, que se cumple, que esta integral es finita. Se construyó este espacio por la necesidad de meter en algún lado la energía cinética. Quiero que entiendan eso. El espacio L2 lo conocen, ¿no? Lo han visto antes. No sé si lo han visto antes. No, confírmenmelo, por favor. Los espacios LP, en general. Por el chat me lo pueden poner. Perfecto. Entonces, mira, hubo la necesidad. O sea, quiero que entiendas que muchas cosas de la matemática se han creado por necesidad. Entonces, claro, yo para meter la energía cinética en algún lado, esa integral tiene que existir. Pues tiene que ser cuadrada integral, está ahí. Y ahora la energía potencial. Esta cosa de aquí. Necesito un espacio donde el gradiente sea cuadrado integrable. O sea, no solo la U, no, sino que es el gradiente de U. Entonces necesito un espacio donde el gradiente sea cuadrado integrable. Entonces a la U de T hay que meterle en un espacio de tal manera que el gradiente sea cuadrado integrable. O sea, que exista esa integral. Y no solamente eso, sino que acuérdate que tienes una condición de borde, que U es igual a 0 en el borde, ¿no? Además que U tenga que ser 0 en el borde. Bueno, es ahí donde Schwarz creó las distribuciones y creó espacios muy específicos donde colocar estas cosas. Pero que luego fueron traduciéndose de manera más simple, o sea, Schwarz creó realmente las definiciones para todos estos espacios, pero fueron traduciéndose de manera más simple por Sobolev. Y es ahí donde se crean los espacios de Sobolev. En particular, este espacio es el famoso H10 de omega, o también llamado el W1,20 de omega, que es un espacio de Sobolev. Muy bien. Y claro, hay la necesidad de estudiarlo. No es que lo queremos estudiar solamente porque es un curso muy bonito que se llama Espacio de Sobolev y que parece que es un nombre muy complicado y me va a dar prestigio como matemático, ¿no? Sino que hay la necesidad de estudiarlo porque, claro, es ahí donde tengo que tener la energía potencial. Y es la energía potencial elástica, o sea, me indica hasta dónde yo voy a poder crecer las deformaciones sobre el cuerpo. Y claro, es importante saber eso. Entonces, toda esta pequeña plática que les he hecho desde la física, de la ecuación de onda, es simplemente un ejemplo para que puedan ver estos espacios, que son importantes. Muy bien, que hay necesidad de estudiarlo. Y alguien me podrá decir, pero Pablo, solamente entonces L2 y ese espacio me servirán. No, porque, por ejemplo, luego hay veces en que, en la realidad, que las deformaciones, porque yo consideré acá las deformaciones el gradiente, muy bien, pero hay veces en que las deformaciones no son lineales. Entonces, cuando las deformaciones no son lineales, se crea un nuevo operador, que es el P laplaciano, por ejemplo, que tiene la forma del divergente del gradiente de U a la P menos 2 por el gradiente de U. Y para este espacio, cuando yo estudie su energía potencial elástica, o sea, este término de aquí, se va a generar un espacio que es el W1P, que es una generalización de este. Y lo mismo puede ocurrir para el UT y de ahí salen los LP en general. O sea, hay infinidad de cosas que me va a permitir generalizar estos espacios. Es por eso que necesito conocerlos a profundidad cómo trabajan. El objetivo de este curso es eso, es ir construyendo espacios y viendo qué propiedades se cumplen. Y lo vamos a hacer como nos dicta la teoría. Comenzamos primero con distribuciones, que es lo que hizo Schwarz, y luego trataremos de generalizarlo, o mejor dicho, refinarlo o traducirlo en los espacios de Sobolev. Por ejemplo, las derivadas que van apareciendo aquí para formar ese gradiente van a ser en un cierto sentido derivadas distribucionales que vienen desde las mismas ideas de Schwarz.
Y claro, implícitamente vamos a tener que saber un poco de medida. ¿Por qué? Porque esta integral ya sabemos que va a ser una integral en un sentido de Lebesgue, muy bien, y necesito conocer cómo funciona ella, ¿no? Entonces es un curso que mezcla muchas cosas. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que pueda, ¿ok? Como les dije, no les voy a tomar un examen ni nada, más que nada, les voy a mandar un trabajo para que me lo hagan al final del curso y me lo expongan en grupo, porque son varios, creo, y esa es más o menos va a ser su nota. Pero obviamente que cuando les mande el trabajo, ustedes me van a poder preguntar todo lo que quieran en el medio. ¿Okay? ¿Qué más les puedo decir? Les puedo comentar de que el curso va a mezclar muchas cosas. Voy a hablarles al comienzo un poco de topología y un poco de medida. Luego hablaré un poco de análisis funcional y luego ya me meteré de lleno en lo que es las distribuciones. Voy a tratar de avanzar la parte, contarles toda la historia de cómo se crearon todos estos espacios y qué propiedades cumplen. Y ya las últimas semanas del curso quedarán para las exposiciones. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta.